Bendiciones a todos nuestros contactos, a cada una de las personas que nos siguen desde este canal de YouTube, de diferentes países. Les bendecimos, les saludamos en este hermoso día que ha hecho el Señor para nosotros, decía el salmista David, día de alegría, día de gozo. Queremos bendecirle y queremos en este día compartir una palabra con cada uno de ustedes que pueda bendecir nuestra vida. Mucha gente nos ha estado escribiendo, me ha estado preguntando tantas cosas, son diferentes temas que quizá la gente nos está pidiendo para poder compartir, para poder transmitir, para poder bendecir su vida. Y en este día queremos compartir un tema que sé que va a ser de gran bendición. Mucha gente nos escribe. Una de las preguntas comunes que varias personas nos han preguntado de distintos países es: ¿cómo puedo, pastor, oír la voz de Dios? ¿O cómo puedo yo desarrollar mi oído espiritual para reconocer cuando Dios me está hablando, cuando Dios se está comunicando con nosotros? Y en este día queremos compartir este tema con ustedes. Primero que todo, queremos darle gracias a Dios por esta oportunidad más que nos regala, ya que sin su gracia, su favor y misericordia sería imposible poder hacer estos contenidos y poder bendecir la vida de cada uno de ustedes. Quisiera que vayamos a la palabra de Dios y poder aprovechar el tiempo y compartir esta palabra que sé que le va a bendecir la vida. La Biblia dice en el libro de Job, capítulo 33, verso 14, rogando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo: sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Leo ese texto de nuevo, Job capítulo 33, verso 14. Sin embargo, en una o dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. O sea, aquí el escritor de este libro de Job nos deja un chispazo de sabiduría, nos revela un contenido muy alto espiritual acerca de la voz de Dios. O sea, lo primero que nos dice la palabra de Dios a la luz de este texto es que Dios siempre se ha comunicado con el hombre. Dios siempre ha hablado con el hombre. Dios siempre ha estado hablando. Dios nunca ha dejado de hablar. De hecho, Él fue que nos dio la boca a nosotros. Y la Biblia dice en el libro de Isaías, hablando de los ídolos, que ellos tienen ojos, no pueden ver, tienen manos, no pueden palpar, tienen boca y no pueden hablar. Nuestro Dios no es así. Si Dios nos dio el habla para comunicarnos y relacionarnos entre nosotros, tenemos que llegar a la conclusión de que nuestro Dios habla. Entonces aquí nos habla la Biblia de que el problema de la voz de Dios no está en lo que Dios dice, no está en las cosas que Dios nos está hablando. El problema está en la falta de comprensión o la incapacidad de entender el mensaje que Dios nos está comunicando. Y quisiera establecer algunos principios que le van a ayudar. En primer lugar, decirle que a cada uno de ustedes que nos están escuchando, que van a recibir esta palabra, Dios le ha estado hablando. Dios siempre se ha comunicado con el hombre. Hay algunas escuelas, seminarios espirituales acerca del desarrollo de los sentidos, seminarios de escuela profética, que enseñan de que hay más de 700 maneras en las cuales Dios se comunica con el ser humano. O sea, la Biblia dice que Dios se revela de manera visible, siendo un Dios invisible a través de las cosas creadas. Nos habla a través de sueños, nos habla a través de visiones, nos habla a través de una profecía, nos puede hablar a través de su palabra escrita, que es la palabra profética más segura, nos puede hablar a través de pensamiento, nos puede hablar a través de sentimiento. La Biblia dice que Dios produce en nosotros el querer como el hacer. Nos puede hablar también a través de otra persona, nos puede hablar a través de un éxtasis, nos puede hablar a través de una experiencia espiritual como le sucedió a Pablo, que fue llevado al tercer cielo, y Pablo dice: no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo. Es decir, repito de nuevo, Dios siempre nos ha estado hablando, Dios siempre se ha comunicado con el hombre. El problema es que no entendemos. Entonces, partiendo de esa premisa, al saber que Dios me está hablando, ahora, ¿cómo yo puedo conectarme o cómo yo puedo interpretar las palabras que Dios ha estado depositando en mi vida? Primero, necesito entender, reitero, que hay más de 700 maneras en las cuales Dios nos va a hablar o Dios se comunica con nosotros. En primer lugar, el principio sería de que no podemos encasillar a Dios a una forma o a una manera. Como la Biblia nos revela de etapa a etapa de que la multiforme gracia, nos habla de la multiforme sabiduría de Dios, hay distintas maneras en las cuales Dios opera y Dios se mueve. Algunos de pronto estamos esperando que Dios nos hable a través de una profecía, a través de un profeta, cuando Dios nos está hablando a través de sueños. Otros por estar esperando la voz de Dios a través de un sueño, Dios la trae a través de visión.
Otro esperando la voz de Dios a través de visión, Dios la trae a través de pensamiento. Otro esperando la voz de Dios de forma de pensamiento, de repente Dios nos habla a través de su palabra escrita. Otro esperando de repente la voz de Dios acerca de la palabra escrita, que es la palabra profética más segura. Dios utiliza un predicador, ya sea en un servicio de la iglesia donde tú puedas asistir, y mientras la palabra se está predicando, Dios se está hablando específicamente a áreas de tu vida y está trayendo respuestas a preguntas y soluciones a problemas que has venido pasando. Pero como no estamos conectados con Dios, no logramos reconocer la voz de Dios. El primer obstáculo de la voz de Dios está en la incapacidad de reconocer cuando Dios nos habla. Le sucedía al profeta Samuel. La escritura nos revela en el primer libro de Samuel, capítulo 3, de que antes que la lámpara del templo se apagase, dice que la palabra de Dios escaseaba, y dice que no había visión con frecuencia, y Dios le habló al profeta Samuel siendo un joven, siendo un profeta que apenas estaba en desarrollo, y le habló por 3 ocasiones. Las primeras 3 ocasiones el profeta Samuel confunde la voz de Dios con la voz de Eli. Y algunos han dicho aquí de que la voz de Dios eventualmente, iniciando para nuestra vida, siempre va a sonar como la voz de nuestro mentor, como la voz de nuestro padre espiritual, como la voz de nuestra madre espiritual, como la voz de la persona que está dirigiendo nuestra vida, ¿verdad? Y es importante que prestemos atención a eso. Ahora, en la 4ª ocasión, cuando Dios le habla a Samuel, Elí le dice: dile, cuando escucha aquella voz, habla a Jehová que tu siervo escucha. Es decir, Samuel estaba escuchando a Dios, pero no había reconocido que la voz que él estaba escuchando era de Dios. Así que ahora el viejito Elí empieza a educar a Samuel, o le da algunos principios para reconocer la voz de Dios. Y ese es el factor principal por la cual no logramos captar el mensaje de Dios, porque no reconocemos la voz de Dios en nuestra vida. Lo mismo le sucedió a aquella viuda de Sarepta. Dios le habla al profeta Elí y le dice: ve donde aquella viuda ubicada en la región de Sarepta, ya yo he dado orden, yo le hablé, yo me comuniqué con ella para que ella te sustente. Cuando el profeta llega delante de la viuda, a pesar de que ya Dios le había hablado, la viuda nunca reconoció la voz de Dios, a tal punto que el profeta tiene que darle una interpretación de lo que ya Dios había depositado en el corazón de esta mujer. Y así muchas veces nos pasa. Ahora, yo quisiera establecer como una plataforma sólida para avanzar y traer luz en este tema de cómo oír la voz de Dios, cómo oír la voz de Dios, o cómo discernir la voz de Dios, de que no es lo mismo oír a Dios que escuchar a Dios. Y el problema por el cual no reconocemos la voz de Dios, porque en lugar de oír la voz de Dios, estamos escuchando la voz de Dios. Oír es dar nuestra total atención a lo que estamos recibiendo, a lo que una persona nos está comunicando, a lo que alguien nos está hablando. Escuchar, yo puedo estar escuchando lo que alguien me está diciendo, pero estoy distraído, estoy enfocado en algo más. En ese punto nunca voy a lograr captar totalmente el mensaje que se me está transmitiendo. No voy a lograr canalizar las palabras espirituales de Dios, entendiendo de que Dios es espíritu y se va a comunicar en nuestro espíritu. Entonces, no es lo mismo oír que escuchar. Cuando la Biblia nos habla de relacionarnos con Dios, la comunicación de Dios con el hombre, nos habla de oír. Por ejemplo, Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Captemos que no nos habla de escuchar, nos habla de oír. La Biblia nos habla en las epístolas paulinas generales y en algunos de los evangelios dice: el que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Sabemos la pequeña o la ligera diferencia entre oír y escuchar. Ya le expliqué de que oír es dar nuestra atención total a lo que estamos recibiendo, y escuchar tiene que ver con estar escuchando algo, pero no dando nuestra atención total hacia eso. Por eso la Biblia también habla en 1 Timoteo 4:1 y dice que en los postreros tiempos muchos o algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritu engañador. O sea, ¿dónde viene la apostasía? No viene a través de oír. La apostasía viene cuando no estamos conectando nuestro oído para oír a Dios y estamos ahora escuchando. Nuestro oído está dividido en 2 partes, entre lo que Dios nos está diciendo y entre lo que el diablo nos está diciendo, entre la buena noticia y la mala noticia que el enemigo quiere filtrar a nuestra vida. Y por ende, si queremos desarrollar una audición fina espiritual, para oír a Dios necesitamos prestar y dar nuestra total atención. Por ejemplo, hay algunas definiciones prácticas para avanzar acerca de oír y de escuchar. Le voy a dar definición acerca de oír. Oír significa favorecer la apertura. Cuando vamos a oír a una persona, vamos a oír la voz de Dios, vamos a darle la apertura, o sea, de que sea Dios el que inicie la conversación, que sea Dios el que nos hable. Me parece ver la historia de Job,
cuando Dios empieza a quejarse, a hacerle tantas preguntas a Dios, pareciera como que Dios esté sentado en el banquillo de los acusados, mientras Job está haciéndole preguntas a Dios. Llega un punto donde ahora hay un intercambio y Dios le dice, siéntate tú en la silla, que ahora yo te voy a preguntar, yo te voy a hablar, ¿verdad? Ahí vemos la diferencia entre oír y escuchar. Oír tiene que ver con dejar hablar. Y muchas veces no captamos y reconocemos el mensaje de Dios porque no dejamos que Dios habla en nuestra vida. Cuando hablamos de oír, tiene que ver con prestar sincera atención a la persona y todo cuanto esa persona nos va a expresar. Oír tiene que ver con comprometernos activamente en la comprensión de lo que la persona que nos está hablando desea comunicar. Cuando hablamos de oír, estamos hablando también de dejar a un lado el propio mundo para adentrarnos en el mundo de la otra persona. Es decir, para oír la voz de Dios tenemos que salir de nuestro mundo natural. Tenemos que salir de la condición en la cual muchas veces nos encontramos, un mar de malas noticias, de negatividad, de crisis, de problemas, de adversidad, tormenta, y adentrarnos en el mundo de Dios. ¿Cuál es el mundo de Dios? El mundo espiritual. La Biblia dice en Isaías 57:15 de que Dios habita la eternidad. Oír tiene que ver con favorecer o ponerse a la disposición de otro. Y le voy a agregar un detalle importante para oír la voz de Dios, y es que si tú quieres que Dios te hable de manera regular, tienes que tomar la decisión de manera anticipada de obedecer a Dios antes que Dios nos hable. Cuando Dios se da de cuenta de que estamos posicionados para oír su voz porque ya decidimos obedecerle, aunque lo que Él nos pida que hagamos exceda nuestra comprensión, allí es donde vamos a empezar a escuchar la voz de Dios. Oír, una definición más, tiene que ver con ser yo en función de otro. Si a todos nosotros queremos ser escuchados, queremos que nos presten atención, pero muchas veces cuando Dios está comunicándose con nosotros, hablando a nuestra vida, no le estamos dando la total atención a Dios en nuestro tiempo de oración. No le estamos dando la total atención cuando venimos a la iglesia, cuando estamos adorando, alabando, o cuando la palabra está siendo predicada. Y por eso no podemos captar, canalizar y reconocer la voz de Dios en nuestra vida, que viene para traer beneficio. La voz de Dios crea, la voz de Dios forma, la voz de Dios es lo que va a traer la bendición. Nos dijo Moisés, si obedecieres atentamente la voz de Jehová tu Dios, bendito serás en tu entrada, en tu salida, en tu acostar, en tu levantar. Será cabeza y no cola, dará prestado y no pedirá prestado. O sea, esa es la bendición de oír la voz de Dios. La voz de Dios trae protección, la voz de Dios trae provisión. Cuando el prodigal estaba en una necesidad en el desierto de sed, Moisés escucha la voz de Dios y Dios le dice, golpea la roca y de la roca sale agua. ¿Qué hubiera pasado si Moisés no hubiera oído la voz de Dios? Se muere el pueblo de sed. ¿Qué hubiera pasado si Moisés no hubiera tenido su audición fina para escuchar a Dios cuando el pueblo estaba en una necesidad de hambre, de comida, y Dios envía maná del cielo? O sea, ahí vemos la importancia de oír la voz de Dios. Entonces, ya en el libro de Job nos digo, de una o de dos maneras habla Dios, pero el problema es que el hombre no entiende. Entonces, avanzando en este tema, de esas 700 maneras que le explicaba que Dios nos habla, quiero hablarle de una de esas 700 maneras. Y quiero primero crear una curiosidad en ustedes diciéndole que en el cielo, donde Dios habita, en la eternidad, en ese ámbito sobrenatural y espiritual invisible, Dios no necesita abrir su boca para comunicarse con los ángeles, con los serafines, con los arcángeles, con los seres vivientes, con los 24 ancianos. Hay un lenguaje espiritual que la iglesia desconoce de la voz de Dios que quiere hablarle en esta noche. Y es la voz de Dios en forma de pensamientos. Es decir, en el cielo solo basta con que Dios piense hacer algo, que Dios piense ejecutar algo, y los ángeles captan el lenguaje de Dios e inmediatamente se mueve. Esa era la dimensión donde Jesús operaba. Si usted lee el libro de Lucas capítulo 5 verso 17, dice que el poder de Dios estaba con Jesús para sanar, pero Jesús estaba enseñando la palabra. Traen a un paralítico 4 amigos, no pueden llevarlo de Jesús por la puerta principal porque está lleno de gente, hay una multitud impresionante, abren un hueco en el techo, van al paralítico, dice que Jesús, al ver la fe de ellos, los amigos del paralítico, le dice al paralítico, tus pecados te son perdonados. Pero hay un detalle en la voz de Dios en forma de pensamiento. Dice que la gente en su interior, en su mente, en su corazón, empezaron a pensar, ¿quién era este que puede perdonar los pecados? Y Jesús, como está conectado con Dios, Jesús puede discernir los pensamientos de ellos, porque Jesús entendía la voz de Dios en forma de pensamiento. Cuando tú estás en esta atmósfera, hay personas que van a estar al lado tuyo, a tu par, y sin que ellos digan nada con su boca, solamente basta con un pensamiento que esté en ellos acerca de ti. Basta con que ellos estén
limitados o estén envueltos en pensamientos negativos de una situación desfavorable que estén pasando. Y si tú estás sensible al Espíritu, tú puedes escuchar la voz de Dios a través de pensamientos. Por eso la Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, porque es en la mente de Cristo puesta en nosotros que Dios deposita sus pensamientos para hablarnos en nuestra vida. Yo sé que cada uno de ustedes que me están escuchando y me están mirando en este hermoso día, se están preguntando: pastor, a veces hay pensamientos que llegan a mi mente. ¿Cómo puedo saber cuándo es Dios? ¿Cómo puedo saber si es pensamientos que vienen de mí? ¿Cómo saber si son pensamientos puestos por el diablo? Porque el diablo habla, la voz de nuestra carne habla. Ahora le voy a dar algunas definiciones, instrucciones de cómo discernir la voz de Dios en pensamiento, de la voz de Dios en pensamiento impuesto por el diablo o por nuestra carne. Por eso Pablo nos da una recomendación en el libro de Filipenses capítulo 4, bajando ese texto. Pablo dice: por lo demás, amados hermanos, en todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud, en esto pensad. Porque son los pensamientos de Dios puestos en nosotros los que nos van a guiar hacia el destino y el lugar que Dios tiene para nuestra vida. Entonces, habiendo dicho esto, quiero definirla acerca de esa voz de Dios a través de pensamientos. La voz de Dios en forma de pensamientos espontáneos. O sea, siempre Dios está depositando pensamientos en nosotros para comunicarse con el hombre, para comunicarse con su pueblo, para comunicarse con su iglesia. Debemos de aprender a discernir el lenguaje de Dios. Tengamos en mente las 700 formas o maneras que Dios puede utilizar para hablarle al hombre. Sé que quizás es un punto desconocido para la gente, porque a veces hay pensamientos que nos están llegando a nuestra mente, a nuestro corazón, y ni cuenta nos estamos dando que Dios que está hablando en nuestra vida. De ahí la importancia de aprender a renovar nuestra mente. La Biblia dice en Romanos 12:2 de que no nos conformemos a este siglo, sino que seamos transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, de vuestra mente, para que podamos comprobar la voluntad de Dios. O sea, yo dejo de conformarme cuando empiezo a ser transformado por Dios. Es lo que está diciendo Pablo en Romanos 12:2. Pero la transformación de Dios en nuestra vida viene a través de la renovación de nuestra mente. Entonces tenemos que sacar los pensamientos negativos, los pensamientos viejos, religiosos, tradicionales que nos han enseñado por años, para recibir los pensamientos de Dios y entonces conectarnos con lo que Dios está hablando a nuestra vida. Entonces la pregunta es: ¿cómo puedo saber que cuando me están llegando pensamientos a mi vida es Dios o no es Dios? El primer ingrediente que quiero darte, que te va a ayudar y te va a beneficiar en gran manera, ponlo ahí, es lo espontáneo y lo repentino. Dios siempre opera y se mueve de manera espontánea y repentina. Y la voz de Dios en el corazón o en la mente del hombre suena, escúcheme, a través de pensamientos espontáneos y repentinos. Dice que estando Pablo y Silas en la cárcel, atados de mano y pie, empiezan a alabar y adorar a Dios, y de repente dice que vino un resplandor de luz y de repente vino un terremoto. O sea, Dios siempre se mueve de repente. Estaban 120 orando en el aposento alto y de repente dice que el Espíritu Santo cayó, fue derramado y la gente empezaron a hablar lengua de tal manera que cada uno le entendía en su lengua materna, la cual había nacido. Entonces, Dios utiliza la mente del hombre para depositar pensamientos. ¿Cómo sé que algunos pensamientos que me están llegando no es Dios? Porque no son espontáneos, no son repentinos. Cuando los pensamientos que yo estoy bregando como persona son organizados, son autoimpuestos, son cosas que ya venimos pensando de nuestros problemas, de una circunstancia, no es Dios que está operando. De pronto, posiblemente tú estabas en un lugar parado y te viene un pensamiento acerca de orar por una persona. Era Dios hablándote, tú no estabas pensando en esa persona, tú no estabas, habías organizado de repente una oración por X persona, pero te vino el pensamiento a hacerlo, era Dios. De pronto está hablando con una persona y la persona está sonriéndote, la persona se ve muy alegre, pero te llegó un pensamiento de que esa persona está pasando por un momento difícil y de que hay mucha tristeza en el corazón de esa persona, pero te dejaste llevar por lo que tu apariencia o por lo que tus ojos físicos estaban viendo, cuando el pensamiento que te acaba de llegar sin ser organizado, sin haber sido desarrollado de manera personal, vino de manera espontánea y repentina, era Dios depositándolo en tu vida. Hay momentos que me pasa en mi tiempo de oración que me vienen pensamientos de orar por alguien,
me viene el pensamiento, de pronto estoy arrodillado en cierto lugar, de pararme de ese lugar, caminar, y cuando empiezo a caminar hay un lugar donde puedo sentir la presencia de Dios fuertemente, me detengo allí, empiezo a recibir información, empiezo a recibir palabras de parte de Dios, empiezo a recibir visiones de parte de Dios. O sea, Dios se mueve y opera en lo espontáneo. A veces estoy predicando y empiezo a moverme en medio de la iglesia, y cuando llego cerca de una persona, pensamientos empiezan a subirme en mi mente, ya sea de pronto me subió un pensamiento de la fecha de cumpleaños de mi esposa o la fecha de cumpleaños de una persona que conozco, pero fue exactamente cuando me detuve cerca de esa persona. Yo entiendo por la madurez, el desarrollo espiritual, de que esa persona cumple exactamente, ya sea en la fecha de cumpleaños de mi esposa que me acaba de venir como pensamiento, o en la fecha de cumpleaños de una persona conocida. Entonces le hablo inmediatamente eso y le digo, tú cumples tal día, veo tal mes, y la persona lo confirma evidentemente. O sea, Dios nos habla a través de pensamiento espontáneo. Y no solamente esta voz de Dios es para que tú puedas escucharlo a Él, sino para que tú también puedas percibir y discernir los pensamientos que hay en el corazón de la persona, y de esa manera convertirte en una voz de Dios aquí en la tierra. Entonces, la mayor parte de veces la voz de Dios viene en forma de pensamiento espontáneo. Son impresiones repentinas de orar por alguien, de decirle algo a alguien. Te viene un pensamiento de darle una palabra a una persona, de soltarle un texto bíblico. Te viene un pensamiento en tu mente de darle un abrazo a una persona. O sea, tú no lo organizaste, repito, fluye con el Espíritu de Dios y vas a ver los resultados, porque es una de las 700 formas que Dios utiliza para hablarnos. Es como un saber espontáneo, repentino. Es lo que se habla como la intuición, como la conciencia. Es algo que yo sé que sé, aunque no sé cómo lo sé, ¿verdad? Es la voz de Dios, llega de esa manera. O sea, no podemos comprenderla de manera física o natural. Cuando es el diablo en esta carne que nos habla a través de nuestros pensamientos, nunca será de repente. Ya de repente tú venías pasando por un problema y tu mente está envuelta, tu mente y tu pensamiento en ese problema. No esperes que Dios te va a hablar, pero si descansa en Dios en medio del problema, dejas el problema a un lado, de pronto puede ser que la voz de Dios llegue en un pensamiento dándote una respuesta a la pregunta que hay en ti, trayendo solución a los problemas que tú estás pasando. Entonces, cuando es la voz de esta carne o la voz del diablo, nunca es repentina, nunca es espontánea. Es más, mira, ¿cómo sé que Dios? Porque cuando viene la voz de Dios nos sorprende. Es algo que nos asombra. Yo no estaba pensando en esto. Yo no estaba organizando este pensamiento, pero llegó espontáneamente. Es una de las formas en la cual Dios nos habla. Ahora, ¿cómo puedo también saber con más certeza de que es la voz de Dios cuando me llegan estos pensamientos? Porque cuando estos pensamientos llegan y provienen de Dios, nos dan convicción. ¿Qué estamos hablando cuando definimos la palabra convicción? Estamos hablando de seguridad y de confianza. Que aunque no tengo un panorama claro, yo estoy seguro que fue Dios que me habló. Y empieza a fluir en la voz de Dios. Y empiezo a ver los resultados. Recordemos que operar en el Espíritu, relacionarnos con Dios, es una vida de fe. El justo por la fe vivirá. La fe, la certeza de lo que se espera, y la convicción de lo que no se ve. Dice de que Moisés en el libro de Hebreos se sostuvo como viendo al invisible. O sea, no hay como razones para que ese pensamiento llegue. Por eso nos sorprende, nos asombra, pero siempre viene con un propósito de parte de Dios. Cuando es la voz de Dios a través de estos pensamientos, el propósito siempre estará dirigido a glorificar a Cristo y no a exaltar nuestro ego o nuestra personalidad. Si el pensamiento que me está llegando es de repente, no es de edificación para mi vida, no le va a ser de beneficio a la vida de una persona, inmediatamente yo puedo discernir que no es Dios el que me está hablando, que el pensamiento no viene de Dios, que es el diablo, o son pensamientos que muchas veces están subiendo de nosotros, ya sea de lo que estemos consumiendo en el transcurso del día. Entonces la voz de Dios en forma de pensamiento llega para glorificar a Cristo, no llega para exaltar al hombre, llega para exaltar su palabra y para exaltar a la persona de Jesús. Cuando no es Dios que nos habla a través de esta voz en forma de pensamientos, no hay una razón para hablarnos, no hay un porqué. Cuando es Dios hay una razón y hay un propósito específico. O sea, Dios nunca te va a hablar a través de pensamientos del nombre de una persona, su apellido, una fecha de cumpleaños, algunos detalles, imágenes, etcétera, de un sentir o algo que la persona esté pasando, sencillamente por hablarte. O sea, hay un propósito. Dios quiere impactar a la vida de esa persona. Dios quiere quitar el luto que hay en esa persona. Dios quiere quitar la tristeza.
Dios quiere afirmar su fe y que esa persona pueda entender que aunque nadie sabía lo que ella estaba pasando, por el Espíritu de Dios, un hombre o una mujer que pudo discernir la voz de Dios a través de estos pensamientos y poder confirmar lo que la persona estaba pasando o estaba atravesando en su vida. Entonces, cuando la voz de Dios llega, siempre hay demandas y exigencias. Por eso es que para caminar en una relación con Dios y escuchar la voz de Dios, oír mejor dicho, la voz de Dios, hay niveles de demanda y de exigencia. La Biblia dice que al que mucho se le da, mucho se le demandará. La voz del diablo, por ejemplo, tomando un ejemplo práctico, quizás estás en la iglesia, tienes un dinero guardado en tu bolsillo, en tu cartera, viene el tiempo de las ofrendas y de los 10. Sé que a la gente no le gusta mucho esta parte. Y después te viene un pensamiento que te está hablando a tu mente. Saca los $100 que tiene, los $50 que tiene, o todo lo que tiene, y ponlo en el altar. Inmediatamente tú reprendes al diablo. Tú no estabas pensando en eso. El diablo nunca te va a poner un pensamiento de dar, porque el diablo no está interesado en que tú des, y menos de que sea en beneficio de la obra de Dios. Entonces, aunque ceda mi comprensión y vaya más allá de la expectativa que yo tenía acerca de Dios, yo obedezco, no trato de razonar cuando estos pensamientos llegan a mi vida. Inmediatamente fluyo con estos pensamientos espontáneos y repentinos y empiezo a ver los resultados de Dios en mi vida. La voz de Dios, cuando viene a través de estos pensamientos espontáneos, es permanente. Es decir, este pensamiento no se va a ir de tu vida hasta que usted obedezca. ¿Le ha pasado a alguien que de repente Dios te había hablado de orar por una persona, de darle una palabra a una persona, de ir a la casa de una persona y pedirle perdón a esa persona, ponerte a cuenta con esa persona y no obedeciste la voz de Dios? Pero esa voz sigue como dándole vuelta a tu mente. Esos pensamientos siguen evadiendo tu mente, porque es la voz de Dios. La voz de Dios es permanente. Cuando es la voz del diablo a través del pensamiento, la voz de tu carne, va a venir el pensamiento por un momento y luego se va. Pero cuando es la voz de Dios, el pensamiento queda de manera permanente. La voz del diablo a través del pensamiento no es permanente. Viene y se va. Viene por un instante y luego se olvida. Entonces, todos estos elementos nos van a ayudar de manera sencilla a poder desarrollar una relación con Dios y escuchar, oír la voz de Dios. Ahora, de manera final, para terminar, vamos a estar haciendo muchas cápsulas más, muchos posts más para tratar de bendecir su vida, muchos podcasts más para tratar de seguir alimentando a ese pueblo de Dios que siempre está pendiente de nuestras transmisiones y de nuestro contenido. De verdad, le bendecimos en gran manera. Quiero cerrar dándole acerca de algunos principios más acerca de cómo discernir la voz de Dios a través de estos pensamientos espontáneos. Número uno, cuando vienen estos pensamientos espontáneos que vienen dirigidos de Dios, generarán paz. Siempre traen respuesta. Los pensamientos de Dios, de la voz de Dios, siempre van a traer respuesta. Cuando no es Dios, es el diablo en esta carne, los pensamientos no van a traer paz, traen confusión y nunca traen respuesta, traen preguntas. La voz de Dios eventualmente no te va a traer preguntas. La voz de Dios siempre trae respuesta acerca de las preguntas que hay en nosotros, las interrogantes que hay en nosotros. Siempre va a traer luz en medio de la oscuridad que hay en nuestra vida. De la misma manera, pregando un poquito más sobre este tema, la voz de Dios también nos trae claridad. Y quiero darte algunos principios para desarrollar esa voz de Dios a través de pensamientos. Número uno, renueva tu mente. Tienes que renovar tu mente, porque si Dios te va a hablar a tu mente a través de estos pensamientos, tu mente tiene que estar renovada. Tienes que sacar los pensamientos negativos y bajos que hay en ti para conectarte con los pensamientos celestiales. La Biblia dice en Jeremías 29:13, porque yo sé, dice Dios, los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no pensamientos de mal. Los pensamientos de Dios espontáneos en nuestra vida nunca van a ser de mal. De pronto te puede venir un pensamiento de que la vida de una persona corre peligro, pero ese pensamiento no es para muerte, es un pensamiento, es la voz de Dios espontánea y repentina de prevención para evitar la muerte sobre esa persona. O sea, siempre es para bien. Número dos, si quieres desarrollar tu audición espiritual para oír la voz de Dios en tu mente a través de estos pensamientos, tienes que rendir tus sentidos naturales a Dios. O sea, tus sentidos espirituales no se van a desarrollar hasta que tus sentidos naturales sean rendidos. No podemos esperar que Dios hable a nuestro oído cuando nuestro oído está lleno de chisme, cuando estamos escuchando palabras que no nos están edificando. De ahí que Pablo dice, ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea necesaria para la edificación del oyente. Vamos a estar compartiendo más podcast más cápsulas más, y sin más le damos muchas gracias por su paciencia, por siempre estar pendiente de nosotros. De esta manera me despido, su servidor y pastor maestro Jonathan Quintana.
Que el Señor le bendiga. Un abrazo a la distancia. A los que nos ven de otros países, les amamos. Dios te bendiga.